Buenos días, hermanos. A los que no vemos, ¿no los puede saludar? ¿Cómo están? Bueno, aquí un nuevo domingo, un nuevo día más que el Señor nos permite estar aquí reunidos en comunión de Él, poder continuar con el estudio que el Señor ha puesto en medio de los hermanos. Estudió la carta a los Colosenses. Siempre cuando el Señor me pone delante de Él y de parte de Él delante de los hermanos, y primeramente en mí, siempre mantengo como un poco de temor y temblor, porque es la palabra del Señor, ¿no? No vaya uno a desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, sino que sea el Señor mismo poniendo su carga y descargándola para poder atender. Primeramente en mí, y también que puedan mis hermanos también comprenderla. Haciendo un poco de recorderis, algunos sé que no estuvieron al principio. Comenzamos con la introducción, panorama general sobre la carta, con el hermano Jonathan, esta vez que nos dio un panorama general, porque cómo fue escrita la carta, de dónde fue Pablo en prisión, se asume en la historia que así fue, una carta por un testimonio de un hermano, que ahorita lo leemos en el primer capítulo, de Epafras, que da un testimonio de la iglesia de Colosas, como una iglesia perseverante que estaba en el Señor. Y claro, por eso la carta, aún sigue Pablo escribiendo, orando por ellos. Y en el domingo pasado comenzamos con el primer capítulo, en los versículos del primero, que es la salutación de Pablo a la iglesia, como refiriéndose que nuestro hermano Daniel hablaba, como el apóstol y el hermano Timoteo, también dando gracias y siempre orando. Ahí comienza, siempre orando por vosotros, le decía a Colosas. Y que ahí donde se nota cuando el testimonio de la iglesia en Colosas, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ahí es donde nosotros podemos ver que es una iglesia que está fundamentada, perseverando, creciendo en el amor y en la fe, orando los unos por los otros en comunión. Ahorita trataremos más el tema más adelante. Y el hermano terminó ya en el versículo 8, que va empatado con el 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahí terminó nuestro hermano hace 8 días. Nosotros continuaremos, pero me gustaría que volviésemos a leer el capítulo 1 completo, para recordar, para tenerlo, porque estamos en un estudio y es bueno rumiarla nuevamente, volver a leer, tener, así sea parte lo que nosotros como siervos del Señor vamos a dar, o sea, los versículos que vamos a dar, pero es mejor tener el contexto completo del capítulo. Entonces, si mis hermanos me acompañan ahí en Colosenses, la carta a los Colosenses, el capítulo 1, todo el capítulo 1. Voy a leyéndolo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo
siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Hoy estamos aquí todos, igualmente yo, Señor, para escucharte, ser redarguido en espíritu, Señor, lo que nos quieres enseñar, Señor. Solo tú, Señor, has permitido que esté delante de ti y delante de mis hermanos aquí, Señor. Sé tú cuidando las palabras, mi mente, de cada cosa que tú has puesto en mi corazón, Señor. También ayuda a mis hermanos a estar atentos, a que nada los distraiga, Señor. Tengan oídos, mi mente y ojos atentos a lo que tú tienes para nosotros. Yo oro en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
todo el capítulo 1 lo vamos a tratar varios hermanos. Como venía yo resumiendo, el hermano Daniel había terminado en la parte 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a seguir en los versículos 9, pues nos vamos a enfocar 9, 10, 11 y 12 para seguir con el estudio. Ya dando el primer resumen, seguimos y quiero recalcar en la parte cuando comienza el versículo 9, por la cual también nosotros desde el día que lo oímos de quién, de Epafras. ¿De quién lo oyó Pablo? De Epafras. No cesamos de orar por vosotros. La oración como esa piedra que nosotros debemos basarnos como creyentes, como personas que creemos en el Señor. Pablo aquí, él así no haya visitado a los hermanos en Colosas, estaba en prisión, pero había escuchado el testimonio de su perseverancia en el amor y en el amor que tenían los santos y esa fe. Uno dice, bueno, la iglesia está bien, ¿no? Pero él no se cansaba de orar. ¿Pero orar por qué? Porque siguieran perseverando. Porque no solamente la oración es cuando tenemos sufrimiento o cuando estamos pasando alguna dificultad, ¿no? La oración debe ser permanente. La oración debe ser también orar por los hermanos, que aún el Señor les siga ayudando y para que puedan perseverar cada uno en el conocimiento pleno en el Señor Jesucristo. Porque si no oramos, si solamente oramos porque pedimos porque no, que siempre estamos sufriendo, tenemos una dificultad económica, tenemos pruebas, porque pasan cosas en el país, no solamente, o porque a la iglesia le hace falta el hermano, digamos para no poner nombre, tenga problemas con el otro hermano solamente por oraciones así, ¿no? Tenemos que orar por todo, por las alabanzas, que las alabanzas están tan bonitas, está creciendo, hay que seguir orando para que el Señor les siga dando a los hermanos perseverancia en que sigan avanzando en esa carrera que tenemos. También igual como cuando pedimos oraciones por los hermanos que nos sentamos aquí para predicar la palabra, que nos sigan orando para que el Señor siga dando sabiduría e inteligencia para poder transmitir la palabra. Esa es la oración cuando dice, no cesamos de orar, dice Pablo. Pablo casi en todo el tiempo oraba y agradecía al Señor. No significa que todo el tiempo estemos orando, pero sí que tengamos en nuestra mente la oración, la intimidad con el Padre y con el Hijo. Como unos ejemplos de oración, cuando Job oró por sus amigos, que eso lo podemos ver en Job 42:10, si quieren ver, mis hermanos. Le damos uno. Ahí se me perdió Job. A ver. Aquí ya, sí. Me había perdido. Está en el último, 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Job oró por sus amigos. ¿Y qué hizo Dios? Quitó la aflicción. No significa que siempre. Dios contesta nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios.
conforme a la voluntad de nosotros. También otro ejemplo, Moisés oró por Aarón. Ustedes recuerdan, hermanos, allá en Deuteronomio 9:20. También por María y en número 12:13. David también, el rey David oró por Israel. Hay muchos ejemplos. Isaías oró por el pueblo de Dios. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Y si ahora sí hablamos del Nuevo, tenemos Jesús oró por sus discípulos. Si que lo vemos, lo recordamos. Es bonito recordar en Juan 17, en San Juan 17, capítulo 17. Yo sé que mis hermanos se acuerdan, pero es bueno recordar. Toda la oración, Jesús ora por sus discípulos, comienza, dice el título que le puso la Sociedad Bíblica en Reina y Valera. Y todo ese capítulo nos habla de la oración de Jesús porque nos guarde, que nos guarde del mal, que nos seamos quitados del mundo. Ahí comienza. Que todo lo que Él nos dio y a los que lo escogimos, creímos, nada se perdió. Le dice, Señor. Estoy resumiendo, comprimiendo todo lo que la frase dice. Pero sí, cuando tengan, vuelvan a leer el tiempo. Porque dice, Señor, ahí santifícalos en tu verdad, en tu palabra. Es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, tenemos que la oración, por eso Pablo hacía ese ejercicio de oración fervientemente. Se ejercitaba en oración constante. Y oraba por Colosas, así no tuviese ninguna dificultad, pero oraba porque perseverara. Estas oraciones, nosotros en la oración, tienen que ser incesantes, reiterativas, que requieren de nuestra parte mucha devoción por orar por los hermanos. Y si seguimos ahí en Colosas, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿En pedir en qué? En ser llenos del conocimiento de su voluntad. Que llenos, la palabra llenos en griego es plerón. Esto es estar completamente lleno o controlado. Necesitamos, él pedía que fuera llena la iglesia. Eso nos aplica a nosotros, porque no solamente fue escrito para la iglesia de Colosas, porque ha quedado, el Señor ha permitido que haya quedado, es para nosotros. Ser llenos en el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El Señor quiere que seamos llenos de ese conocimiento. La oración es que nosotros podamos orar, a pedir porque cada uno seamos llenos del conocimiento y sabiduría e inteligencia de la voluntad de Dios. Eso es lo que hacía Pablo en la oración. Si veamos unos versículos donde nos pueden hablar de esa llenura del Señor. Primero comencemos con Juan
capítulo 16, versículo 6. Amén, hermanos. Mira aquí que cuando el Señor le dice a los discípulos que él va a ser condenado, pero mira lo que dice. Vamos a ver varias llenuras. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Hay llenura de tristeza también. Hay que saber tener también esa llenura. Ese es un conocimiento que debemos tener también en el Señor. Si vemos también en Lucas 5:26 otra llenura. Cinco 26. Que es lo mismo el Señor avisándole a los discípulos, y todos sobreescogidos de asombro glorificaban a Dios, llenos de temor, y decían: hoy hemos visto maravillas. Cuando sanó al leproso, de temor, llenos de temor. En el anterior eran llenos de tristeza, estos llenos de temor. Ahí mismo en Lucas 6:11. Cuando sanó al hombre de la mano seca. Y ellos se llenaron de furor. Furor es como ira, ¿no? Eran los fariseos. También se llenaron de ira. Estamos hablando de la tristeza, del temor y de la ira, pero eso es en el hombre, ¿no? Estamos hablando de ser quien se llenó. Pablo nos está diciendo: llenémonos del conocimiento y de la voluntad en inteligencia y sabiduría espiritual. En Hechos 4:31, ahí sí nos habla de la llenura del Espíritu. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos, ahora sí, del Espíritu Santo. En eso quiere Pablo que estemos. Esa es la llenura, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí podemos ver que Pablo les decía a los colosenses todo esto porque él quería que fueran llenos del conocimiento, que deseaba que los colosenses estuvieran controlados prácticamente por el conocimiento, que es la epignosis, que es un conocimiento profundo y pleno en quién, cuál es la voluntad de Dios en el Señor. También podemos ver, si los hermanos recuerdan toda la palabra, Pablo en sus cartas nos recuerda en otros escritos acerca de ese conocimiento. Podemos verlo también en 1 Corintios, capítulo 1, hermanos, versículo 1. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Ese conocimiento.
También en Efesios 1:7. Vamos a leer varios. Voy a complementar lo que estamos leyendo con varios versículos para que se den cuenta que el Señor, que todo lo que está escrito aquí se repite, el Señor no lo repite para tener conocimiento, para conocerle a Él. Esa es su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de Él. En sabiduría y en gloria. Bueno, podemos dar cuenta que este conocimiento es bíblico y verdadero y que no es teórico. Quiero leerles un comentario del hermano John MacArthur acerca de la negación de lo absoluto, para decir, en esta época la cultura eso se basa en un absoluto que no es verdadero. Nosotros lo que acabamos de ver, el conocimiento es en Dios quiere que tengamos sabiduría y conocimiento en Él, gloria en Él. Entonces el hermano John MacArthur hace un comentario: la negación de los absolutos y en especial de los absolutos morales es característica de la sociedad actual. Casi se acepta cualquier cosa, puesto que no existe una fuente de autoridad que dictamine normas absolutas. Lo que reviste de validez a los valores morales es a menudo arbitrario y basado tan solo en opiniones humanas. Pero para el cristianismo, la palabra de Dios revestida de toda autoridad es la que determina los absolutos. Estos absolutos son la base sobre la cual se establece toda la verdad acerca de Dios y todas las normas de fe y conducta. Dado que el conocimiento de estos absolutos es la base para corregir la conducta y determinar el juicio. Es vital que los cristianos conozcamos la verdad revelada de Dios. La ignorancia no trae felicidad y nadie puede agradar a Dios si desconoce sus principios establecidos. Es muy diciente lo que dice el hermano. El mundo sin Dios tiene unos absolutos que se basan en moral y son opiniones humanas. Y casi todo se acepta. Digamos, miremos actualmente, todos quieren derechos. Vamos en el mundo, vamos a hablar del mundo. El mundo actual solamente reclama derechos, y cada uno tiene unos ideales, unas opiniones, unos absolutos, unas verdades absolutas que para ellos son verdades y están sobre encima de otras opiniones. Entonces si aceptamos, como decía el hermano, entonces casi todo se acepta. Entonces tienes que hacer una ley para para el otro, un derecho para el otro. Entonces, pero los demás se olvidan de los deberes, ¿no? Pero nosotros, como hijos, ya conociendo a Cristo, nosotros sí debemos pasar y debemos conocer la verdad, que es la palabra, que esa es la verdad absoluta en que nosotros tenemos que ejercitarnos, en perseverar. ¿Para qué? Para que cuando esos momentos que lleguen nosotros podamos también, nosotros tenemos nuestra convicción y esta es la verdad absoluta. Lo sabemos, pero con amor, de verdad, delante de los demás. Entonces nosotros no podemos compararnos con el mundo porque el mundo es una verdad absoluta relativa y moral que para ellos todo se acepta. Para nosotros nos basamos en la ley y en el conocimiento de Dios. Por eso que en la Biblia, hermanos, nos advierte el peligro de la falta de conocimiento, del conocimiento en Dios. Y aquí les traje unos versículos para poder verlos. Comencemos con Proverbios 19.
El alma, 19:2. El alma sin ciencia no es buena. El alma sin ciencia no es buena. Miremos ahí mismo el 15. 15. Sí. Ah, no, perdón. Isaías 5. No me entiendo mi misma letra. Isaías 15, 5. 5:13. Cuando el pueblo fue, dice aquí, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. No tuvo conocimiento. Él le decía a Dios al profeta Isaías, mi pueblo no tuvo conocimiento. Para quienes nosotros somos parte del pueblo, entonces no seamos que no tengamos conocimiento de la palabra, de buscarla a Él, porque nos sequemos, como la higuera, cuando el Señor secó la higuera, trae frutos. En Oseas 4:6 también fue advertido que el pueblo de Israel también se perdió porque no tuvo conocimiento. Y en Primera de Corintios, allá en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, mismo de la carta, en el capítulo 14, versículo 20, nos dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Digo, niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, maduros en la palabra. Y ahí más adelante en Efesios 4:13, dice el apóstol, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué nos dice Pablo ahí en Colosas, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia y espiritual? En Efesios 4:13 al 14 nos lo revela. El conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto medida de la censura, de la estatura en la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados. Aquí dimos una enseñanza, creo que fuiste tú, Jorrito. ¿Quién fue que dio esa enseñanza? Fue un hermano acá, que dimos aquí. Llevados por donde quiera, por viento de doctrina. Si nosotros conocemos la palabra, si conocemos y nos llenamos, buscamos al Señor, vamos a ser llenos de esa inteligencia y de esa sabiduría espiritual. Porque nosotros somos llenos cuando las dos se complementan. La sabiduría y la inteligencia. Tienen un significado distinto, pero se complementan. Pero es espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque quien nos lleva a ese conocimiento es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo nos lleva? ¿Cómo nos revela? Porque el Espíritu Santo nos revela lo que el Padre nos dice. Entonces tenemos que permanecer y perseverar. Eso es lo que quería decirle. Por eso es que decía, no ceso de orar. Así tengan amor y fe, no ceso de orar para que perseveren ahí
en el conocimiento, en la voluntad, en el conocimiento, en la inteligencia y sabiduría espiritual. Pero ese es el Espíritu Santo que lo lleva. Entonces nosotros debemos estar siempre conociendo que Dios quiere. Ya sabemos. Nosotros fuimos redimidos. Sabe Dios que quería redimirnos. Ahora conocemos al Señor. Fuimos llenos del Espíritu. No es el Espíritu que tenemos que conocer. ¿Qué es lo que quiere el Señor con nosotros? Cada uno perseverando. Sabiduría es sofia en griego, que se refiere a la habilidad para almacenar y recopilar. Almacenar, como una computadora. O sea que la sabiduría en espiritual, el Espíritu Santo, nos almacena y recopilamos. ¿A ustedes no le ha pasado? A mí me ha pasado. Que el momento cuando alguien pregunta acerca de algo del Señor, y si uno ha estado leyendo, así uno tenga la memoria, porque hay hermanos que tienen una memoria que se les queda. Yo no. Viene el Señor, el Espíritu detrás de uno, ese versículo, para poder mostrarle a esa persona o a ese hermano, mira, aquí dice. Y después tú, en el momento, yo no me acordaba, yo no sabía, y ese momento, pero como tú estás buscando al Señor ese conocimiento y esa sabiduría, Él te la trae y puedes responder. Pero si no estás lleno de esa sabiduría, ese conocimiento, si no almacenas, ¿qué vas a recopilar? ¿No? Nada. Y sunísis es el entendimiento. Se refiere a la aplicación de los principios a la vida cotidiana. Ambas son espirituales y tienen que ver con el reino espiritual y su fuente, como les decía, es el Espíritu Santo. Entonces ya saben, para llegar a ese conocimiento de su voluntad, como tenemos el Espíritu Santo, es el que nos va a ayudar a tener esa sabiduría en almacenar y recuperar y tener ese entendimiento de la palabra de Dios, de lo que nos quiere decir. Seguimos en el versículo 10. Para que andéis, porque ahora dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Yo le pongo una comita ahí en el 12, gozo. Déjame ahí en el 12a. Si ustedes leen todo el 10 hasta la comita que le pongo yo con gozo, podemos ver que aquí nos está diciendo el por qué, o sea, todo lo que dice Pablo al principio, ¿para qué? Entonces podemos comenzar a mirar para que andéis como es digno del Señor. Y podemos mirarlo en unos versículos, aquí más adelantico de Colosas, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 12. Leamos del 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Como es digno de Dios. Ahí donde leímos en Efesios 4, en el versículo 1, también podemos mirar: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Le dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí nos dice, digno,
como quiere que el Señor seamos dignos. Pero cuando nosotros fuimos redimidos, no fue ese... Como es digno del Señor, el Señor tampoco es que nos deja solos, ¿no? Dios mismo, cuando nosotros fuimos redimidos, no fue que solamente por su poder ahí ya fuimos redimidos, no, ahora los dejo a la deriva, no. Por eso antes, a ser llenos del Espíritu, nosotros vamos a andar. Si estamos en ese pleno conocimiento, andar como es digno del Señor. Si estamos llenos en el Espíritu Santo. Como leíamos en el último, en la llenura, el último que decía ya el Señor, en Hechos, que fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que alimentarlo para almacenar. Y cuando estemos así, nosotros, por ese Señor no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu. Se lo dijo a los apóstoles antes: tranquilos, yo me voy, pero yo les dejo al Espíritu, a la tercera persona, habitable en nosotros. Por eso es que no es un templo como antes vivía el pueblo de Israel, que estaba el santuario de Dios, pero no. Encarnó en Cristo, murió, cumplió la obra, le resucitó con poder, ascendió a la gloria de Dios y está sentado a la diestra. Y dejó su Espíritu para que cada uno, quienes creemos, seamos llenos de Él, y ese es su templo en nosotros. Por medio de Cristo que habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que le decía. Por eso que nosotros, andando en nuestras propias fuerzas, siempre va a ser un fracaso. Debemos depender de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo, para andar como es digno, como el Señor quiere. ¿Y cómo? Ahorita lo acabamos de leer ahorita en Efesios 4, 1, 2. Andar en humildad, que está en Efesios 4, 1 al 3. En pureza, Romanos 13, 13. Por la fe, 2 Corintios 5, 7. En contentamiento, 1 Corintios 7, 17. En buenas obras, Efesios 2, 10. De manera distinta al mundo, Efesios 4, 17 al 32. En amor, Efesios 5, 2. En luz, Efesios 5, 8. En sabiduría, Efesios 5, 15. Y en verdad, tercera carta de Juan 3, versículos 3, 4. Si andamos, vamos a agradar a Dios. Si andamos como les acabo de leer. Todo esto lo cumplió el Señor. Todo esto está reflejado en el Señor. En humildad, pureza, contentamiento. Y bueno, ahí faltó como la santidad en santidad. Pero eso va llevando a la santidad. Y esto nos lleva a esa parte, ya después de agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nos va a llevar a dar frutos, que es el resultado del conocimiento. El fruto es el producto de cada persona redimida, cada uno de nosotros. Que fuimos redimidos, si andamos como es digno del Señor, en pleno conocimiento, debemos dar un fruto. Algunos tienen unos frutos más que otros, pero no significa porque el Señor lo premió, no.
Hay que aclarar esa parte. Es porque cada uno en la libertad el Señor le da para que Él le hable. Búscame, conóceme, como venimos hablando, como dice Pablo, conoce para andar como es digno. Cada vez que nosotros lo conocemos, se va reflejando. El hermano lo va notando. Lo va notando cada día. Cada día como el fruto del Señor, como va creciendo en ese hermano. Brilla. Uno se da cuenta, ¿no? En el hermano. Que uno dice, uy, el hermano antes. Yo me acuerdo el hermano tal. No se aguantaba un hermano. Voy a poner un ejemplo, no a nadie. No voy a señalar a nadie, esta vez a nadie, porque ya Jorgito, pobrecito, lo tenían ya. Ya en dos enseñanzas, no, a ninguno, sino que suele. Yo he visto testimonios de hermanos como el fruto ha cambiado para bien. Que antes no tenía el conocimiento de algunas cosas, pero después de perseverar, de buscar al Señor, de conocer al Señor, se dio cuenta él solo que no estaba bien, y se ve el fruto. Y uno dice, ay, gracias Señor, porque no fue uno, fue el Señor. Y también se ve el fruto en la iglesia cuando tiene paciencia. Ahorita más adelante me voy adelantando, paciencia con un hermano, con uno. Porque ese es el amor que los Colosas reflejan ahí al principio del capítulo. Él dice, no, porque he oído su amor con los santos, por los santos. Así también. Pero cuando hay ese amor, esa paciencia y ese amor en la iglesia, también se va reflejando los frutos en cada uno. Si quiere, como dice el Señor, nosotros somos los pámpanos. Lo podemos recordar ahí en Juan 15. Aquí cuando dice el Señor que yo soy la vid verdadera y que mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ahí en el 8 dice también, en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis muchos frutos y seáis así mis discípulos. O sea, ¿en quién? En Cristo. ¿Discípulos de quién? De Cristo. Vamos a llevar frutos al Padre, pero ¿por medio de quién? De Cristo. Él es nuestra vid, nosotros los pámpanos. Si nosotros buscamos y conocemos de Él, vamos a llevar muchos frutos al Padre. Cuando nos presentemos delante de Él, ¡ay, los frutos! Manuel, ¿qué fruto llevaste? Y yo, no, Señor, me equivoqué. No llevé nada. Hay muchas enseñanzas. Por eso aquí Pablo nos anima a todos, por eso me incluyo yo, nos anima a tener más conocimiento del Señor. Yo cuando leí la porción que el Señor me puso a mí, yo decía, Señor, hay cosas que todavía no he vivido, Señor, pónmela a vivir. Cosas que no te he sido fiel en el conocimiento. Y toca ser uno fiel y conocer, leer, buscar, para poder tener entendimiento de todo esto, para que el Espíritu le dé entendimiento a uno de lo que el Señor quiere. Y ahí, ¿qué produce el fruto en la vida de los creyentes? Unión con Cristo. Ahí lo decía ahí en Juan 15, 4 y 5. Voy a leer un momentico, ya había cerrado aquí. Dice, yo soy la vid, vosotros los... No, permaneced en mí. Sí, es 4 o 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, el pámpano,
O sea, nosotros mismos, nuestra propia fuerza, no podemos llevar frutos si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Palabra del Señor Jesús. O sea, ningún pámpano, nos dice somos pámpanos, nosotros no podemos llevar frutos propios. O sea, no somos nada, como dice. O sea, si nosotros buscamos en que por hacer esto o lo otro religiosamente, como lo hacían los fariseos, los judíos en su época, no vamos a producir ningún fruto, porque vamos a ponernos nosotros por delante de Dios como si fuéramos dioses. Eso fue lo que pasó, lo que no entendieron. Por eso dice el Señor, yo soy la vid, yo soy el que le doy la vida a ese pámpano. Si estáis en mí, si lo conocemos a Él, ahí sí vamos a producir frutos, pero frutos en el conocimiento en el Señor, en Él, no de nosotros. Nosotros sí tenemos que negarnos, y eso no es fácil. No es fácil. A mí a veces yo lo he puesto al Señor, pero a veces ha sido una lucha, como a veces, como dice ahí Santiago, tardo para hablar. A veces me apresuro para hablar. Yo he visto que el Señor ha hecho su obra ahí, pero todavía me falta. Y a veces uno, por no ser tardo para hablar, a veces comete infracciones, digamos así, que pueden doler a personas. O por no pensar o esperar que el Espíritu te dijera, así no, discernir. Si hubiese tenido más conocimiento, tener más conocimiento en el Espíritu, en el Señor, uno espera y termina de escuchar. Eso me pasa a mí. Eso es algo que, lo digo por mí, pero eso digo, me pongo yo mismo, porque es algo que aún sigue trabajando el Señor conmigo, y que lo he puesto, me arrepiento y digo, Señor, esto te lo entrego porque tú fuiste que ganaste, yo no puedo en mi propia fuerza. Entonces tiene que ser el Señor para que primero muera ese en mí, para que el Señor tenga fruto en este pan. Pero hermanos, ponerme como esa parte que me pasa, pero es bueno a veces confesarlo. Yo creo que estaba yo pensando y decía, Señor, pero el Señor me dijo, dilo. Porque es bueno confesarlo delante de los hermanos, para que también sepa que el que está aquí nadie es perfecto, uno tiene sus luchas. Yo sé que cada uno tiene su lucha en su medida. Pero el Señor permite, prefiero confesarlo y ser un libro abierto para los hermanos a veces. Uno tiene esas luchas a veces, y esa es una. Sea el Señor que pueda darle más fruto en ese sentido. Y ahí también podemos mirar en Santiago 3:17. Jacobo. Sí, Jacobo. Después les explico por qué no Santiago. Jacobo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, toda esa sabiduría que pide Pablo, que sean llenos los colosenses, tienen que llevar todo esto que dice Jacobo aquí en la carta. Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, y después viene y de buenos frutos. Después de eso, lo último es de buenos frutos. Y sin incertidumbre, o sea, sin dudar, y sin hipocresía. Nosotros somos verdaderos, no podemos ser hipócritas con ningún hermano, pero tenemos que saber decir las cosas también.
También Pedro, el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, él también nos llama, nos muestra de los buenos frutos. 1:5-8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Los hermanos conocen esta palabra: al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También Pedro hablaba acá, a través de tener fruto y para obtener conocimientos en el Señor. Y creciendo en el conocimiento de Dios, ahí en Colosenses seguimos. El crecimiento espiritual es progresivo. Y eso nos va a llevar al conocimiento de Dios. Que ese es tecpinosis. Indica el medio por el cual ocurre el crecimiento. ¿En qué? En su palabra, amados. Esto es crucial para nosotros, para nuestro crecimiento. Ahí como miramos podemos mirar ahí en 1 Pedro 2:2, que el apóstol Pedro nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead como recién nacido la leche no adulterada. Así nos llama Pedro. Y así vamos a evidenciar ese crecimiento en un amor profundo por la palabra de Dios. Como así podíamos cuando leamos ahí como cuando leemos el Salmo 119, versículo 97, mis hermanos lo conocen. Si quieren, yo lo busco y se los leo, mis hermanos, para que 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuando entramos a ese profundo conocimiento de Dios, creciendo, vamos a amar, vamos a tener ese amor profundo. Y vamos a poder decir esto que dice en el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Un amor profundo por la palabra de Dios en todo. Amén. Es una obediencia cada día y perfecta en buscar al Señor todos los días. Ahí lo podemos ver, les leo en Primera de Juan, que creo que recorrió toda la vida. En Primera de Juan 2, capítulo 2, 3, 5. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino
que ha prometido a los que le aman, a los que le aman, a los que aman el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, toda su ley. Y va a ser una fe creciente. Ahí en 2 Tesalonicenses 1:3 podemos ver. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Nuestra fe va creciendo. En el conocimiento, la fe va creciendo también. El conocimiento de Dios. Y así llegaremos a un amor mayor. A un amor como nos habla el apóstol Pablo en Filipenses 1:9. Filipenses. Se me perdió la carta, no está. 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Amén. Y seguimos ahí en Colosenses, en el 11, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos, que es la palabra en griego dunamomenoi, es un participio presente que indica una acción continua, o sea que Dios no nos deja en un impulso, como le venía diciendo, de poder, para dejarnos en nuestros propios riesgos, ¿no? Sino que somos fortalecidos con todo poder a lo largo de toda nuestra vida cristiana en la tierra. Y toda esta medida de ese poder se conforma a la potencia de su gloria. Gloria que viene de doxa y se refiere a las manifestaciones de los atributos de Dios. El poder de Dios se manifiesta en nosotros a través del ministerio del Espíritu Santo. O sea, todo ese poder en gloria se manifiesta a través del Espíritu Santo, pero es un atributo de Dios, no es nosotros. Por eso es que si fuera en nosotros, el riesgo tendría muchos todavía, pero es el Señor que hace su atributo. Y lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seréis revestidos de poder en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Ese es el poder del Señor. Ahí también pueden buscarlo después en Efesios 3:16, habla del poder. En Romanos 15:13 también. Y ahora llegamos a esa parte del capítulo de lo que estamos hablando hoy. Para toda paciencia y longanimidad. O sea, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Nos reviste el Espíritu Santo con todo poder. Para toda paciencia y longanimidad. Siempre los padres, los peros en la Biblia para definir lo que antes se está diciendo el autor. Lo que quiere decirnos el Señor. Para toda paciencia y longanimidad. Soportar con gozo y paciencia las pruebas.
soportar con gozo y paciencia todas las pruebas. O en prueba estar en gozos. Aún en prueba. Todo lo que venimos hablando del conocimiento en Él, del crecimiento, lo cual nos revela a Dios con su palabra, nos da fortaleza para soportar las pruebas y sufrimientos. Aquí Pablo nos dice que la paciencia, hipomone y longanimidad, macrotumía, están relacionadas. Pero la diferencia es, la paciencia se refiere a ser paciente en medio de las circunstancias. Ser paciente en medio de las circunstancias. Cuando nos encontramos con una enfermedad grave, de aquí quiero leer. Permítame. Aquí un testimonio, bueno, a ver si me acuerdo, lo estuve leyendo en un libro del hermano Warren Wiersbe, que también habla muy bonito acerca de Colosenses. Y el hermano habla, aquí está, un anciano, un pastor visita frecuentemente a un joven. Lo voy a leer. Un pastor frecuentemente visitaba a un joven cristiano que se había quemado seriamente. Aquel joven tenía que yacer inmóvil durante horas y le era difícil aún realizar las funciones básicas para vivir. Y decía el joven: me gustaría que Dios hiciera un milagro y me sanara. El joven dijo al pastor un día: Dios ya está haciendo el milagro, replicó el pastor, pero no el que tú deseas. Te he estado observando y sé que estás aprendiendo a ser paciente y amable esta semana. Para mí, ese es un milagro mayor que la sanidad de tu cuerpo. Yo leí esa parte y dije: wow, pero quemado seriamente, no te puedes mover, ¿no? Claro, tu deseo es, no digamos que el Señor lo podría haber sanado, ¿no? Pero primero tenía que enseñarle paciencia y ser amable, porque uno en las enfermedades a veces, si no tiene la paciencia de una enfermedad grave, te vas a desesperar, vas a decir palabras que no se deben, y aún más puedes ofender a otros. El Señor primeramente nos enseña la paciencia en circunstancias difíciles, muy difíciles. Y aún cuando el Señor ya nos ha dicho que pronto veremos muchas señales que van a ser lo que somos del Señor, vamos a estar en una circunstancia que a veces nos van a señalar, a decir, ustedes, porque vamos en contra del mundo. Cada vez el mundo se va apartando más del Señor y nosotros se va a notar y vamos a tener unas circunstancias distintas a las enfermedades, pero que también nos pueden llevar al agobio, y en esos momentos debemos ser pacientes, pero no en nuestra propia fuerza. Qué difícil, ¿no? Porque paciente en tu propia fuerza, tú comienzas a rechinar: estoy haciendo paciente interiormente, yo lo hago. No, porque no lo disfruta, porque antes te digo, soportar con gozo y paciente en las pruebas. O sea, además de tener paciencia, debe estar gozoso. Una fórmula como para unirla difícil, ¿no? Lo digo. Pero por eso tenemos que llenarnos de conocimiento, como lo decía Pablo, para llegar a esa paciencia con gozo. Y longanimidad se refiere a ser pacientes con las personas.
O sea, controlarse, autocontrolarse. Ser paciente con los demás, con los hermanos. Pero yo digo, si hay amor entre los medios de la iglesia, como yo estaba ahí, les dije en un ejemplo pasado, somos pacientes con cada uno, el uno con el otro. Ahí se muestra la longanimidad del Señor en su iglesia, la paciencia con el otro. Pero no solamente con la iglesia, vamos al mundo exterior. También debemos ser pacientes con las personas. Aún más. El Señor fue paciente cuando estuvo en la tierra. Tuvo longanimidad con los fariseos, con sus mismos discípulos. Jamás se le vio decir una palabra o alterarse, solamente una ira santa en el templo, porque era la morada de la casa de Dios. Pero todo lo demás, el Señor fue paciente. Y se sentaba y repetía y volvía a decir con paciencia, con amor. Nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo, por eso tenemos que conocerle a Él. Amén. Ya estamos terminando, hermano. Ambos aluden a la paciencia para soportar las pruebas. No en nuestra propia fuerza, que es una paciencia forzada, es en la fortaleza que proporciona el conocimiento de la palabra de Dios, que nos soporta para pasar las pruebas con gozo, que es metacharis en griego. El conocimiento de la verdad de Dios nos confiere la capacidad para soportar las pruebas con gozos. Podemos verlo ahí en Hechos 16, 25. Eso fue con Pablo. Pablo sí tuvo paciencia. Lo fue enseñado, ¿no? La paciencia que tuvo que esperar Moisés 80 años para poder liberar al pueblo de Dios. José al principio en Egipto también tuvo que tener paciencia, fueron aproximadamente 14 años. Muchos, si vemos cómo trabajó la paciencia del Señor en muchos grandes hombres. Y aún así, el hombre sin el Señor no tiene paciencia, le pasó a Moisés. Cuando el agua y se pacientó y era un solo golpe y dio 2 golpes. Y de ahí fuera del rey, de la tierra prometida. Sí. Hay que tener equilibrio. 16:35. Cuando fue el día, no fue 25, fue que dije, ¿cierto? Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estaba preso. O sea, así como que describió esta carta a los colosenses, estaba preso, igual ahí en ese momento que nos muestra el Señor, estaba preso con Silas y cantaban himnos, pacientes, gozosos. No se levantaban, no se lamentaban porque estaban presos, encadenados a los pies, estaban sentados cantando himnos. Así quiere el Señor que seamos. También, ahí también pueden ver en Juan 15:11 y en Romanos 8:28. Y ahora terminamos en el versículo 12, la parte ahora de la coma, donde yo le puse la coma. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias. Vemos muchos ejemplos de dar gracias.
Lo vemos primeramente en nuestro Señor Jesucristo, cuando dio gracias, cuando multiplicó los panes para la gente, dio gracias, Señor. Dios, a ti te doy gracias. Cuando con Lázaro, Padre, te doy gracias porque me escuchaste, me oíste. Estoy parafraseando, pero vamos a buscarlo. Siempre debemos dar gracias. Aquí el apóstol Pablo dice que ante todo lo que nos dé, así todo lo que aprendamos, o sea, en la medida que nos va dando, debemos ser agradecidos con el Señor. Porque nos hizo aptos en Cristo Jesús para participar de la herencia, como dice ahí, coherederos en Cristo. El heredero es Cristo, nuestro Señor, pero somos nosotros por el primogénito, filiados, coherederos, adoptados, dicen ahí en el Efesios, para participar en la herencia de los santos en luz. Aquí el Señor, a través de Pablo, nos deja que debemos ser perseverantes, como leímos, en búsqueda de ese conocimiento. Primero, orar por cada uno de vosotros. Orar porque el hermano siga, no se vaya a desviar. Orar por cada persona. No olvidemos, a veces, a mí me pasa, a veces me dicen, ora por... Me acuerdo de una persona, lo estoy viendo y voy a orar y se me olvida el nombre. Y me siento tan mal. Digo, Señora, recuérdame. Y comienzo, me siento tan mal, pero digo, Señor, tú sabes quién es. Oro por esa persona, por la dificultad que tiene, que me dijo. Pero sí me acuerdo de las dificultades o cualquier cosa. O por los hermanos, por los ancianos mismos de la comunión. Para que el Señor los siga sosteniendo, los ancianos, porque ellos están en la obra. El anciano de nuestro candelero, los diáconos, las diáconas, por todos, por quien nos pide por salud, por las ofrendas, por la alabanza, por todo lo que el Señor ha puesto en medio de nosotros, para que siga el Señor creciendo, porque si eso sigue creciendo se va a notar y el Señor va a traer más. No nosotros, el Señor nos llama a la oración, Pablo, para que después tengamos buenos frutos en buena obra. Y así vamos a crecer en el conocimiento de Dios, en inteligencia y sabiduría, en la plenitud con el Espíritu Santo. Como iglesia estamos llamados a perseverar en el conocimiento de Dios. Vamos a obtener frutos si conocemos a Dios. No podemos dormirnos, dice el Señor. Es animarlos a que sigan perseverando y, como dice Pedro, ejercitándonos en la piedad, o de Pablo, en la piedad. Todo eso, todo lo que nos habla es conocimiento de Dios, eso nos dice. Y Pablo se lo dice a Colosas, y haciendo una iglesia firme, pero igual se lo dice, sigan perseverando en paciencia, en longanimidad. Y ahí vamos a tener todo eso que hablamos hoy, porque fuimos aptos en Cristo Jesús para la herencia. Fuimos llenos del poder en el Espíritu Santo por la gloria de Dios, no por nosotros. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Discúlpenme si hay algo que no, si dije mal o ofendí a algún hermano. Yo también estoy dispuesto a escuchar y bueno, en este momento queda abierto el micrófono para, después de la oración, para hablar. Amado Señor,
Quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque pudo ser dispensada en cada vaso de barro, que somos nosotros, Señor. Señor, que a cada uno lo que nos pusiste, Señor, quede en nuestros corazones, en nuestra mente, para llegar a esa plenitud, Señor, que tú quieres, que es en Cristo Jesús, que tengamos conocimiento, para poder llevar frutos, ser pacientes y longánimes, en amor. Oh, Señor, te necesitamos tanto, Señor, porque a veces utilizamos nuestras propias fuerzas, Señor, en algunas cosas, Señor. Te las entregamos a ti el día de hoy para que seas tú tomándolas y poniendo tu carga, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a darnos la fuerza, el ánimo para conocerte más y más en tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, su familia, sus hijos. Que esta semana sea de bendición en ti, Señor, en sabiduría e inteligencia, Señor, como oraba el apóstol Pablo. Todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El micrófono está abierto si alguien tiene algún aporte, si me van a regañar.